La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de implantes dentales, pero el programa hoy vamos a hablar de los fracasos en implantes dentales por periimplantitis. Quien va a hablarnos de esto y a quien vamos a preguntar es nuestro invitado, el doctor César Blaires. Vamos a estar charlando con él sobre este tema. Pero antes, veamos por favor en la placa qué nos dice esta placa y qué nos dice la investigación que hizo el equipo de producción. A ver. La periimplantitis puede ser causa de fracaso de los implantes dentales, los cuales no presentan mecanismos de defensa ante esta situación, a diferencia de los dientes naturales. Por ello que la infección se da de forma más agresiva y progresa con mayor velocidad. Es importante que el paciente sea consciente de la importancia de mantener hábitos adecuados de higiene para alargar lo máximo posible la durabilidad de los implantes dentales afectados. Muy bien, ese es el tema que vamos a hablar y ya estamos acá con nuestro invitado. Nuestro invitado que ya es invitado asiduo porque nos encanta cómo nos explica, además del trabajo que hace y además de ser un experto en todo esto. Él es odontólogo, es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible, especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. El doctor César Blaires está acá con nosotros y lo saludamos. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, como siempre, gracias a Dios. Qué gusto tenerte y acá con todas las muestritas y con todo, porque eso también le gusta mucho a la gente, a nuestros televidentes, porque cuando vos hablas, explicás y mostrás, entonces es como que entendemos mejor todos. Claro, porque si usamos solo términos técnicos, aunque se intente explicar, uno se tiene que imaginar sí. Y como no se sabe, ¿qué es lo que vamos a imaginar? Claro. Es como algo que uno desconoce, ¿no? Entonces cuando uno muestra el modelo es más sencillo, además le surgen dudas al paciente que muchas veces no le iban a surgir cuando ve el modelo y por qué esto, por qué hacemos lo otro. Claro. Entonces es muy didáctico, muy ilustrativo. Así mismo. Bueno, y como siempre está acá con todo el arsenal de muestras que nos va a ir comentando durante todo el programa. Les recuerdo, el tema de hoy es ¿por qué fracasan algunos implantes dentales? Y uno de los temas por los cuales fracasan es la periimplantitis, y en la placa ya nos explicaba lo que era. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer nuestro primer corte y después ya estamos de lleno con este tema. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el tema de hoy. Estamos con el doctor César Blaires, él es odontólogo, como ya les comenté al inicio del programa, ya lo conocen también. Entre paréntesis están todas las redes sociales, lo pueden seguir ahí también. Y el tema de hoy es fracaso de los implantes dentales por periimplantitis. El primer material que tenemos, obviamente, nos explica qué es la periimplantitis. Vamos a ver. ¿Qué es la periimplantitis? Es la infección de los tejidos que rodean el implante dental. En este proceso,
se ven afectados los tejidos blandos circundantes y el hueso. Suele presentarse sangrado y supuración alrededor del implante. No siempre se sentirá dolor, pero sí podría sentir molestia. Efectivamente, vamos a usar uno de los modelos para intentar explicar. Aquí, por ejemplo, este modelo. ¿Pero por qué, doctor, la perimplantitis? ¿Por qué aparece? Por eso iba a empezar a explicar. Yo ya me apuré. Quería empezar a explicar primero cómo se produce la mucositis, que es la primera fase, que sería como la gingivitis en el diente. Entonces primero se inflama la encía que rodea el implante, igual que la encía que rodea al diente. Y el proceso es similar, pero la diferencia está en que un diente tiene o sea, una pieza tiene la pieza en sí, con su hueso, con las raíces, el hueso alveolar que rodea, y a su vez tiene el ligamento periodontal, que es como el amortiguador de un coche que aguanta toda la presión. Y todo eso recubierto por la encía. Bien, cuando colocamos un implante, el ligamento desaparece. Claro. Entonces se supone que no puede tener perimplantitis ni nada, pero sí tiene una mucositis, primero, antes de la perimplantitis, que sería una inflamación de la encía que rodea al implante, porque esa encía es la principal barrera para evitar que esas bacterias penetren en el hueso, provoquen la reabsorción y influyan en que el implante pueda fracasar o no. Entonces primero tenemos que hablar de mucositis. Se inflama la encía. Hay gente que inclusive ni siquiera se le inflama, solamente nota molestias, a veces con el cepillado o al tocarse, y no sangra también. Esa sería una fase inicial. Muchas veces pasa desapercibida, pasan 6 meses, 8 meses, el paciente no nota nada, hasta que después ya nota sangrado y una inflamación mayor. Y ya hemos pasado de una mucositis a una periimplantitis, que ya hay pérdida de hueso. Entonces, por eso son tan importantes los controles cada 6 meses. Cuando el paciente te comenta que la encía está sensible y no sangra, solo sensible, nota algo raro, siempre en los controles hay que tomar una radiografía periapical, que es una radiografía pequeñita, que nosotros usamos una radiovisiografía digital computarizada, que es mucho más precisa. Se hacen disparos en diferentes angulaciones, en el centro, a la izquierda y a la derecha, para con eso ver las diferentes proyecciones del hueso que rodea el implante. Cuando hacemos eso, vemos si es que hay una pérdida real del hueso, hay una reabsorción. Si no hay y solamente hay una inflamación, estamos en presencia de una mucositis. Muchas veces se hace una limpieza o se desbrida un poco la encía con una cureta, se limpia bien, se desinfecta, se le pasa bicarbonato con un pulverizador que tenemos y se le manda al paciente enjuagarse con clorexidina, cepillarse mejor la zona, y con eso suele mejorar, no hay que hacer más nada. Pero ya se apunta en la ficha que esa pieza, si tiene varios implantes, tiene que llevar un control. Sin embargo, cuando ya pasamos una perimplantitis, ya tenemos una pérdida ósea que puede el paciente, como bien dice, puede salir hasta pus, que son en casos ya muy severos, pero al principio es eso, sangrado, enrojecimiento, y se ve ya que la encía se separa del implante. Y hay una separación, por ejemplo aquí vemos la corona y vemos el implante, está perfectamente unido. Vamos a hacer como si fuera que la encía se retrae, levantamos un poquito y ya tenemos un hueco aquí. Eso es lo que se formaría, una separación entre la funda lógicamente no cambia, pero esa encía se retrae, se separa y ya hay un espacio, y ahí ya se forma la reabsorción del hueso que rodea el implante. ¿Y ahí parece como que el diente es más largo o no? No, porque no tiene ligamento periodontal. Buena pregunta. La sensación de diente largo se tiene en diente porque el ligamento periodontal al inflamarse puede dar la sensación de diente largo al morder, claro, porque se va perdiendo el hueso. Y también visualmente parece que el diente se alarga porque la encía y el hueso se van reabsorbiendo. Claro, claro. Aquí sí se puede llegar a ver, por ejemplo, la espira del implante por fuera. Ahí se puede ver el implante. Se puede llegar a ver porque la encía siempre le sigue al hueso. Ya. Si el hueso se va reabsorbiendo, la encía le va siguiendo. Hay veces que la encía se queda en una porción más superior y el hueso se reabsorbe, y después de que hacemos la cirugía, la encía baja totalmente. Por eso tenemos que hacer una regeneración. Colocamos hueso en polvo, que puede ser esto. Podemos hacer, hay dos técnicas posibles. O un injerto, que ya hablamos en bloque, que sería esto de aquí, que ya lo he mostrado muchas veces. Podemos colocar, pero es más complicado porque el implante ya está anclado, no tenemos dónde meter. Claro. Hay otra técnica
que sería esa pared que se perdió o ese espacio que se perdió, usamos una membrana de colágeno y nos fabricamos una pared con eso y ahora rellenamos con hueso. Entonces, pero primero hay que limpiar. Curar esa... No, primero es limpiar. Por eso, dependiendo de la pérdida ósea, hay que hacer una incisión, abrir la encía, dejar al descubierto el implante con las espiras, limpiar, se usa ultrasonido, se pasa el bicarbonato. Hay diferentes técnicas que vamos a hablar más adelante, pero lo que tenemos que hacer es todas las bacterias, todo lo que es un tejido fibroso que se forma, eliminar. Claro. Tenemos que limpiar. Y ahí ya no vuelve a tener periimplantitis. Si nosotros limpiamos bien, desinfectamos bien, hacemos la regeneración con la membrana y con el hueso y suturamos, no tiene por qué tener en esa zona. Puede ser en otra o en la parte posterior. ¿Y a qué se debe la mucositis y periimplantitis? Bueno, una de las causas puede ser la mala higiene. Otra de las causas puede ser que el implante, la posición del pilar no es correcta. Otra causa puede ser que la mordida, o sea, cuando el paciente se le colocó la corona, hay una sobrecarga y también provoca esa inflamación. Puede haber causas sistémicas cuando un paciente toma medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivantes, a veces también los diabéticos puede tener, pero ahí más bien una mucositis, no una periimplantitis. O sea, se puede inflamar la encía por un efecto de la medicación, pero eso con una limpieza y un curetaje desaparecen en los controles, se puede controlar, evitar. Pero una periimplantitis normalmente tiene que haber acumulación de bacterias en la zona para producir que se pierda el hueso y se vaya reabsorbiendo y entonces se colonizan en esa zona las bacterias. Si no, es imposible. Claro. La sobrecarga sí también, como dijimos. Ahora, de una mucositis a la periimplantitis, ¿cuánto tiempo si no se trata? Porque si uno se da cuenta y se va, eso se soluciona. Es variable porque tenemos un sistema inmunológico buenísimo que controla todo hasta que ya no controla. Entonces va a depender, por ejemplo, yo tengo una mucositis, pero tengo muy buena higiene. Eso va a tardar muchísimo. Igual se queda ahí en la mucositis, va, viene y nunca sangra, solamente se inflama un poco y parece que se inflama y se desinflama. Entonces se queda ahí. Después, si tenemos mucositis y no tenemos higiene, alcohol, tabaco, pues entonces peor. Cada vez se va a inflamar más lógicamente. O sea, que depende de todos esos factores. No depende, por ejemplo, como mucha gente me pregunta, de la edad. Es que si me pongo implantes con 60, 70 años, a ver si después se me van a caer los implantes porque se me va a resolver todo el hueso. Eso no pasa. O sea, hay una reabsorción fisiológica natural cuando colocamos un implante que se considera normal dependiendo del sistema de 1 milímetro que puede pasar entre el primero y segundo año. Los implantes monobloc, por ejemplo, no se pierde nada. Esa es otra gran ventaja que tiene el implante monobloc, que sería este que ya hemos hablado, que tenemos aquí el dibujito, pero para que vean uno cómo es realmente, que es fotocopia del cartoncito. Y ya los sistemas bifásicos, que son las dos partes, que sería el implante, y el pilar con su tornillo que se une al implante. En esa unión también se puede producir periimplantitis. ¿Ese cuántos milímetros tiene, doctor? Este creo que es de 8 milímetros de longitud y el pilar creo que tiene también unos 8 milímetros. El pilar siempre viene más largo porque es para uno cortar a la altura que uno quiera. Entonces, aquí en la unión entre lo que es el pilar con su tornillo y el implante, hay una separación microscópica que ahí se puede formar una periimplantitis. Por eso, los implantes monobloc no tienen periimplantitis. Solamente pueden tener si es que el paciente tiene mala higiene. Si el paciente tiene su higiene... Cuando usted habla de mala higiene, no es solamente que no se lava frecuentemente los dientes. ¿Puede lavarse frecuentemente pero lavarse mal? Bueno, puede ser que se lave mal. Puede ser que la técnica que utilice esté mal. Pero muchas veces lo que pasa es que el cepillado es muy rápido. O sea, él dice, yo me lavo 3 veces al día, pero es todo muy rápido a la carrera y lógicamente se lava algo. Pero cuando uno tiene los dientes, pero cuando tiene implantes, con más razón tiene que masajear un poco las encías para que esa encía vuelva a alinearse con el diente, o en este caso con la corona que lleva el implante, y evite esa separación que es por donde entran las bacterias. Lo que tenemos que evitar que se forme ese espacio, esa bolsa periodontal que se llama, que es donde se acumulan las bacterias. Si eso no ocurre, no hay ni mucositis ni periimplantitis. Claro. ¿Y qué porcentaje o es común periimplantitis o no es común o cómo es el tema? Va a depender de todos esos factores, pero en línea general a nivel mundial depende de otro factor también. ¿Quién pone el implante? Porque muchas veces si el implante no cumple con los requisitos, por ejemplo, este tipo de implantes que son bifásicos,
hay que enterrarlos hasta una zona que no sé si se ve en la cámara, que está pulida. Esa zona hay que dejarla dentro del hueso. Si se deja fuera, la zona pulida no acumula hueso porque está pulida. Claro. Entonces ya tenemos 1 milímetro más el milímetro fisiológico, van 2. Hay gente que no quiere enterrar porque dice que como no se va a formar hueso, ¿para qué? Pero siempre hay que enterrar esa zona pulida. Si por ejemplo colocamos un implante monofásico, tenemos también un cuello aquí que es de diámetro reducido. Ese es la zona donde se puede doblar, pero es conveniente que eso también se entierre, que llegue hasta el hueso y que solamente esté esta parte en la parte de la encía. Entonces sale como naturalmente el implante y la corona también se adapta mejor, entra más al fondo de la cabeza del implante y la encía nace a los lados. Entonces el sellado periférico biológico que se llama es más perfecto, que es lo que buscamos. Claro, por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos hablando de este tema tan interesante. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada en la Universidad de Sevilla, España, y realiza tratamientos periodontales, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y también, para tranquilidad de todos, especialista en implantología oral, certificado por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Es paraguayo que vivió mucho tiempo en España y ahora está de vuelta, bueno, ya hace un tiempo está de vuelta acá con nosotros y está acá con nosotros en el Doctor en Casa porque realmente nos explica, además de ser un muy buen profesional, explica muy bien también. Entonces, esa es la idea acá en el Doctor en Casa, aprender que todos los que no somos médicos podamos entender al médico que viene. Muchas veces hago yo de traductora, ¿verdad? O sea, de traducción del idioma médico al idioma normal nuestro, pero, o sea, realmente no es traductora, yo soy la preguntona, yo le pregunto para que expliquen mejor a algunos médicos. Con el doctor no hace falta. Bueno, Doc, la periimplantitis, ¿se puede evitar? Se puede evitar, se puede sobre todo prevenir, más que evitar. Eso. Si hablamos de implantes, que es el tema del que estamos hablando, la única forma es higiene, o sea, tener una higiene correcta, pero ser persistente, o sea, después de desayunar, después de almorzar y después de cenar. Es que yo voy por la calle, ¿cómo voy a ir por mi cepillo? Tenés que llevar. Claro, o sea, se lleva. Hay cepillitos que se doblan y todo. Hay que tener esa constancia. Si no se tiene esa constancia, pues seguramente podemos tener problemas. Porque la gente piensa que como va enroscado en el hueso, eso ya es para toda la vida, entonces ¿para qué me voy a cuidar? Si no tuviéramos bacterias o no se produciera el ácido con la comida, pues no habría problema, pero seguimos teniendo el problema. Entonces es la única forma, tener constancia y seguir las instrucciones y las revisiones. Siempre al principio 3 meses, 6 meses y después ya una vez al año. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos más materiales, vamos a continuar, así aprendemos más. Adelante. Signos y síntomas de la periimplantitis. Inflamación de la mucosa periimplantaria. Supuración y sangrado alrededor del implante. Molestia y o dolor al masticar. Pérdida de estructura ósea alrededor del implante, visible en la radiografía de control. Espiras del implante expuestas al medio bucal. Halitosis. Movilidad del implante. Sinusitis en implantes del maxilar superior. Todo es verdad, pero como dije antes, cuando hay ya pus, ese implante está perdido. O sea que ya, y cuando hay movilidad del implante también está perdido.
¿En serio? ¿Se mueve y ya Claro, el implante se mueve. Lo que a veces pasa es que se afloja la corona cuando son implantes bifásicos por el tornillo y el paciente piensa que el implante es el que se mueve. Cuando un implante se mueve, el implante literalmente va saliendo y se cae solo, como un diente con periodontitis, con piorrea, que también se cae solo. Pues aquí pasaría igual, o sea, uno mismo se puede quitar el implante. A veces cuesta más, cuesta menos, pero se cae. Entonces, si llegamos a movilidad, hay que explantar o se cae solo. Si llegamos a pus, casi siempre también. Cuando vemos con la radiografía o vemos el control, tenemos que valorar si la longitud del implante, por ejemplo, tenemos de 8 milímetros, pues mínimo tenemos que tener 4 milímetros en hueso para que merezca la pena hacer un tratamiento de periimplantitis quirúrgico, que sería en ese caso, sería abrir, rellenar con hueso, inclusive hacer una implantoplastia, que es limar todas las roscas y dejar liso. Hay una controversia entre esto y dejarlo como está. Muchas veces cuando la rosca es muy fina, muchas veces no podemos eliminar todas las bacterias. Ahora hay unos cepillos especiales que se meten y van eliminando, parecido a los cepillos con los que se limpian los biberones para llegar a todo. Pues es chiquitito, muy pequeñito, y lo bueno que tiene es que lo vas pasando y eso garantiza que no queda nada. Entonces pasamos ese cepillito y después no tenemos que hacer la implantoplastia, que es la técnica más clásica, que es limar toda esa parte. Porque si hacemos una implantoplastia, hueso ahí es difícil que se forme porque es pulido, no tiene dónde agarrar el hueso. Claro. Hay gente que dice que se forma, pero es muy complicado. Entonces es mejor limpiar bien con ese cepillo y después hacer una regeneración ósea. Si no hay paredes, como dijimos, un injerto o colocar la membrana como mostré antes y rellenar y volvemos a tener una pared, las 4 paredes cubiertas. Se recomienda, si el implante es un bifásico, quitar la corona para que no haya sobrecarga, que el paciente ni intente masticar por ahí, y si es monofásico, pues no se puede hacer. Entonces, pero es más difícil que el monofásico sufra una periimplantitis tan severa, es raro. Muchas veces se parte inclusive de la presión, pero no suele. Yo en mi experiencia no he tenido ni un solo caso de periimplantitis en monofásico, y todos los que he tenido han sido en bifásico. Doctor, ¿ustedes llevan cuenta o saben más o menos la cantidad de implantes que ya puso? Exactamente no, pero ya más de 2.000 seguro. Seguro que más de 2.000. ¿2.000 pacientes o 2.000 implantes? 2.000, claro, no, porque un paciente puede tener... No, yo he atendido, en España llegué a atender 18.632 pacientes. Ese fue mi último número. 18.632. Eso fue, en España. Y aquí en Paraguay no llevo la cuenta todavía. Claro. Bueno, no, para saber, porque sí, una persona puede necesitar un implante como puede tener más y todo, pero la cantidad de pacientes, además usted hace otras cosas también. Claro, no, hacemos sobre todo muchas rehabilitaciones, que es 6, 8 implantes en un paciente, entonces suben el número. Como no ponemos solo 4, ponemos 6, 8, entonces al año es fácil poner 200, 300 implantes, fácil. Y de esa cantidad, ¿tuvo problemas de periimplantitis alguna vez? Sí, en la estadística está. Pero como siempre digo, suele ser pacientes que no vienen a revisión. El que viene a revisión tiene mucositis o inicio de periimplantitis. Entonces es fácil de resolver. Claro. Muchas veces con mucositis, como dijimos, con un ultrasonido y un bicarbonato se arregló. Y cuando hay un inicio de periimplantitis, perdió 1 milímetro o 3 máximo, se hace una regeneración rápida y solucionado. El paciente que viene a control no tiene periimplantitis severa. Perfecto. Ahora que habló de bicarbonato, obviamente usted utiliza como médico, pero ¿es aconsejable limpiarse los dientes con bicarbonato, como mucha gente lo dice? El problema del bicarbonato al usar como cepillo, como pasta de dientes, es que la piedra de bicarbonato va desgastando el esmalte, va creando porosidad. Es cierto que te va a blanquear porque la mancha superficial te la va a quitar, pero no es recomendable, no se suele recomendar. Cuando se usa pasta de dientes blanqueadora que viene, eso tiene más sílica, tiene más nivel de fricción, la pasta se nota que es un poquito más densa y es porque tiene ese nivel de fricción para poder quitar la mancha superficial. Pero eso no sirve, lo que hay que hacer es una limpieza profesional y un pulverizador de bicarbonato. Ahí es cuando se va a quitar realmente manchas superficiales, manchas, siempre hablamos del esmalte, manchas profundas,
pero cuidando el esmalte. Cuidando el esmalte, claro. Esa es la gran diferencia. Y después ya si hay una tinción profunda, entonces habría que hacer un blancamiento, que sería otra cuestión. Claro, perfecto. Tenemos otro material sobre este tema. A ver. Las principales causas de la periimplantitis. Acumulación de placa bacteriana alrededor de la corona sobre implante, que se debe a la mala higiene. Implante colocado en una posición poco favorable. Infección de piezas dentales o implantes contiguos. Muchas veces, la combinación de estas causas empeora el cuadro y acelera el proceso de destrucción ósea, pudiendo perder el implante en poco tiempo. Todo lógicamente influye para que se pierda. Por ejemplo, para tener una sinusitis que antes estábamos hablando, por una periimplantitis es difícil que pase, porque cuando tenemos una periimplantitis el implante sale. Entonces, lo que sí puede pasar, que por la periimplantitis masticó el paciente y se introdujo el implante en el seno y se cerró. Entonces ahí sí puede tener una sinusitis por una complicación, porque el implante entró en el seno. Se produjo la infección y perforó el hueso, o sea, resolvió el hueso, perforó la membrana y se quedó. Se hace una cirugía de rescate, que sería como una elevación de seno como ventana lateral, y no hay ningún problema. Se saca, se limpia y no tiene por qué haber mayor complicación tampoco. Doctor, ¿y qué se hace en el caso de un paciente que tiene periimplantitis por A, B o Z motivos, no fue a consultar, no se hizo todo este seguimiento previo, ¿verdad? Cuando comienza a moverle o a molestarle o lo que sea, y llega a su consultorio ya con una super periimplantitis? ¿Qué hace usted ahí? Si hay una movilidad, hay que explantar, hay que quitar los implantes. Hay fracaso por una periimplantitis y volver a planificar una cirugía. Pero se saca, se limpia y después se le puede poner de vuelta. No, si tenemos un tejido fibroso y no hay hueso, no se puede. No se puede. Entonces ahí tendríamos que hacer un injerto seguramente. Si es un diente es más complicado, porque es esa zona la que hay. Claro. Pero es muy difícil que un paciente tenga una periimplantitis en un diente y tenga la encía mal bien en el resto. Ajá. Normalmente tiene la boca mal. Claro, claro. Entonces, si perdió ahí, también está en el diente adyacente, suele tener más complicaciones, no solamente esa pieza. Vamos a suponer que es un diente y justo perdió mucho hueso. En ese momento no se puede colocar el implante. Muchas veces lo que se hace, se desbrida, se curetea bien, se limpia bien la zona y se deja que cicatrice. Si vemos que tiene mucho hueso todavía y le podemos colocar un injerto para ganar altura y anchura, y colocamos el implante como soporte del injerto. Si vemos que no hay infección, se puede hacer en la misma sesión. Si no, tenemos que limpiar, hacer una incisión, limpiar todo y suturar y dejar que cicatrice. Cuando pase un mes o 2 meses, hacemos otra vez el abordaje. O sea, sí o sí se puede volver a poner. Se puede poner. Haciendo injerto, haciendo lo que sea, pero se puede. Se puede poner. Es que, lo digo, para la gente que está viendo el programa, por ahí tienen un implante, sienten que se mueve, no saben si se le mueve el implante o se mueve la corona nomás, también, ¿verdad? Si fuera, ¿cómo se llama? El bifásico. Bifásico. Tiene 2 partes. Entonces, nada, porque muchas veces cuando pasa algo, uno dice, no, ¿para qué me voy a ir? Para que al final ya voy a perder, ya no sé qué, te da vergüenza, no sé qué, y no se van. Y después el no venir, si tiene una periimplantitis, al perder todo el hueso puede hacer que los dientes adyacentes también tengan la periodontitis. Entonces tiene que venir para limpiar, desinfectar y controlar esa infección en esa zona solamente. Además, usted no se asusta por nada, porque ya vio 1000 cosas, ¿verdad? Sí. O sea, no hay que tener vergüenza en eso. No. Bueno, me parece súper interesante esto, sobre todo que, como siempre hablamos acá, se busca la solución a los problemas, ¿verdad? O sea, perdiste una pieza dental, la solución es un implante. No hay hueso suficiente, se puede hacer, porque usted es especialista en eso, injerto o lo que sea de hueso para después poner el implante. Sí. Incluso si hay una pérdida de implante por periimplantitis, que es lo que estamos hablando ahora, también hay solución. Entonces, es bueno saber esto, no pensar ya no, y bueno,
y tomar un turno y ver qué tal está nuestra boquita para que esté linda, limpia y sonriente. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor César Blaires. Él nos está explicando el tema que propusimos hoy es el fracaso de implantes dentales por periimplantitis. Entonces ya estábamos conociendo qué es la periimplantitis, por qué, cómo se puede evitar, cómo se puede prevenir y saber también de que aún si tuvieras periimplantitis, aún si el implante se movió y todo y se pierde ese implante, aún así hay solución, o sea, hay salida, y eso es lo que a mí me gusta de poder compartir con todos ustedes esto. Bueno, y tenemos otro material, vamos a ver este material, por favor. El principal objetivo para el tratamiento de la periimplantitis consiste en detener el proceso de destrucción ósea y la proliferación bacteriana mediante la eliminación de bolsas periimplantarias seguida de una limpieza mecánica en profundidad de las zonas afectadas por la proliferación de placa bacteriana. Efectivamente, tenemos que limpiar la bolsa periodontal, la encía. Se forma literalmente una bolsa, a veces de mayor o menor diámetro o de profundidad también, donde se acumulan esas bacterias. Muchas veces no hace falta que haya sarro literalmente que veamos, que hay veces que lo hay, pero sí hay una acumulación de bacterias y hace que se inflame esa zona. Y esa acumulación de bacterias, si nosotros no eliminamos, no estamos solucionando ningún problema. Entonces, por eso es importante abrir, desbridar la zona. Muchas veces la encía también está mal, hay como un tejido de granulación que se une, entonces no podemos volver a suturar esa encía sin quitar toda esa parte. Tenemos una especie de granuloma, tenemos que limpiar. La encía puede quedar más fina, pero si no, vamos a volver a contaminar la zona. Claro. Entonces, como dijimos antes, eliminamos la encía, que limpiamos todo, después vemos el implante hasta dónde tiene la pérdida ósea y valoramos qué es lo que vamos a hacer, si es una regeneración simple o seguimos abriendo y hacemos un injerto, o en algunos casos, siempre la limpieza con ultrasonido, pero en algunos casos tenemos que valorar si es que merece la pena salvar ese implante. Hay veces que se ha perdido tanto que es que no va a haber una regeneración, pero también increíblemente hemos tenido casos de 4 o 3 milímetros que se ha perdido, o sea, si son 6 se tenía que quedar con 3 y se quedó con 2 milímetros, pero el implante no tiene ninguna movilidad, entonces ahí podemos intentar. Hay veces inclusive está más anclado en el hueso y se mueve, entonces ahí no podemos hacer nada. O sea, aunque radiográficamente veamos que no está tan mal, que hay todavía hueso, pero si hay movilidad o cuando nosotros damos un golpe, una percusión, se nota hueco, se nota vacío, eso va a fracasar seguramente. Entonces eso también tenemos que valorar. Muchas veces el implante tiene poca inserción ósea, pero está firme, tiene un buen torque, entonces merece la pena hacer el tratamiento de la periimplantitis. Ahí me perdí, doctor. Cuando usted dice valoramos si es bueno salvar. Sí. Por ejemplo, como dijimos antes, tenemos el implante de 8 hasta 4 milímetros insertado en el hueso. Sí. Es lo que se supone, la mitad. Sí. Que si es 6, pues 3, si es 12, 6. Bueno, se supone que si está insertado en la mitad, entonces tiene suficiente estabilidad primaria y merece la pena salvar. Pero hay veces que está insertado más de la mitad y el implante se mueve. Entonces vemos radiográficamente que sí, que tiene más, pero entonces seguro que hay una bolsa ya ahí, no va a funcionar. Y otra es al contrario, tenemos 2 milímetros de soporte, 2, y teóricamente no va a servir, sin embargo el implante está con un buen torque de inserción. Vamos con el destornillador y nos gira, hacemos percusión, se escucha un sonido metálico, pues entonces merece la pena hacer la periimplantitis porque hay muchas posibilidades de que funcione.
pero sí o sí, se quede el implante, no se quede el implante, se hace esa limpieza y se saca esa bolsa periodontal. Claro. Si nosotros quitamos el implante, ya prácticamente es limpiar la encía. Claro. Y el hueso también hay que dejarlo sano, limpio. Pero cuando tenemos el implante es cuando tenemos que limpiar mucho más, porque muchas veces la pérdida ósea está por fuera, pero igual tenemos por dentro y por detrás también. Eso solamente muchas veces lo vemos con un TAC. Entonces por eso cuando vamos a hacer un tratamiento de periimplantitis hay que hacer una incisión, abrir toda la parte de fuera y la parte de atrás también. Porque muchas veces atrás no da síntomas y está igual o peor. Claro. Que también ya me ha pasado. Caso que el implante que no era nuestro, pero lo habían puesto un implante muy largo, con mucha encía, y el implante por fuera se veía que estaba mal, pero cuando abrimos por detrás estaba peor. O sea, había que quitar el implante. Y el implante no se movía, pero cuando vimos estaba totalmente... Cuando tocamos el implante bailaba. ¿Cómo quitas un implante que no se mueve, pero que tenés que sacarlo en ese caso? No, si el implante no se mueve, no se saca. No se saca. No se saca. Limpia, se hace todo. Se limpia todo, por eso digo, si tiene una buena estabilidad primaria, no lo vamos a quitar. Pero si vemos que tiene una mala estabilidad primaria, aunque parezca que tenga mucho hueso, lo quitamos, limpiamos y ahí podemos colocar otro implante. Doctor, ¿y esa bolsa periodontal, eso se ve de afuera o está adentro? Se puede ver si tenemos una bolsa muy grande, está inflamada. La típica encía que se ve alrededor, por ejemplo, si vemos aquí no sé si vamos a poder ver. ¿Se ve como un globito en la encía? Sí, digamos que aquí en el cuello, esta zona, se ve inflamada y retraída. Se suele ver, entonces esa inflamación suele sangrar al cepillarse, entonces esta parte que está aquí es la que se suele inflamar. Yo pensé que era como una cosita que salía así, ¿no? Alrededor así, suele ser la misma forma que tiene, se inflama. A veces la bolsa 1 milímetro, 2 y va entrando. Ya, perfecto, aclaradísimo. Bueno, y vamos a ver este siguiente material que habla de las opciones del tratamiento. A ver. Las opciones de tratamiento. El no quirúrgico consiste en el desbridamiento mecánico. El quirúrgico abarca la cirugía de acceso, la resectiva, la regenerativa y el tratamiento combinado. Según el grado de afectación y pérdida ósea, se realizará el tratamiento de modificación de la superficie. Si no es posible, se explantará el implante para regenerar y colocar posteriormente el nuevo implante. Ya hemos repasado todo, pero ahí lo que pone eso. Si hay una mucositis, solamente desbridamos, o sea, separamos la encía, hacemos la limpieza con ultrasonido y un curetaje inclusive superficial. Si no ha habido pérdida ósea de más de 1 milímetro o 2, con eso es suficiente. Limpiamos bien y damos un punto de sutura. Hay inclusive estudios que demuestran que cuando hay una pérdida muy leve, ni siquiera hace falta limpiar, simplemente se hace una limpieza y un curetaje, no se sutura y el paciente modifica sus hábitos de higiene y se suele inclusive recuperar hueso solo, naturalmente. Hay varios estudios que demuestran eso. Cuando ya tenemos una pérdida mayor, tenemos que ya abrir, hacer una incisión, llegar al foco y como dijimos antes, va a depender de cómo esté. Si tenemos que quitar encía alrededor, si no tenemos que quitar, si tenemos que hacer un colgajo para alargar la encía, porque muchas veces la encía baja a la altura del hueso, hacemos una regeneración y la encía no llega a donde hemos aumentado el hueso. Entonces tenemos que hacer unas incisiones para alargar, hacer un colgajo que tape ese defecto. Antes se sacaba del paladar, se puede seguir sacando del paladar, pero una segunda cirugía. Nosotros lo que hacemos unas pequeñas incisiones y alargamos el tamaño del colgajo, con lo cual de una medida pequeña podemos aumentar 4 o 5 veces el tamaño del colgajo. Damos la sutura, sí, son los cortes que hay que saber hacer y se alarga la encía. Es increíble. Y antes se sacaba del paladar. Se saca del paladar para hacer un injerto de tu propia encía. Eso yo solamente lo hago cuando veo que no funcionó. La primera vez que hicimos un alargamiento coronario, que sería periimplantario en este caso, o vemos que hay una infección que se repite, tenemos que ver. Entonces sí tenemos que sacar el paladar, quitar toda la parte superficial de la mucosa e injertar solamente lo que es el tejido conectivo. Sacar un pedacito del paladar. Pedacito como mi dedo, que no es tan chico. Que no es tan chico, claro. Todo va a depender de lo que queramos hacer. ¿Y de qué lugar mínimo, del paladar, doctor? En el paladar mismo, por ejemplo, sería aquí. Sería en esta zona, aquí también puede ser. Aquí.
Y eso saca un pedazo, le cose y se queda todo fruncido, claro. el paladar. Antes se hacía una incisión cuadrada, rectangular, Sí. y se quitaba literalmente toda la encía. Ay. Y se quedaba un agujero. Sí. Entonces habría después para suturar, era muy difícil. Claro. Si sabes la técnica está para cerrar pero no cerrás, y después se pone cemento quirúrgico. Ahora lo que hacemos es hacemos una incisión en sobre, que se llama, hacemos la incisión y nos metemos como si fuera un sobre, levantamos y sacamos el tejido conectivo de dentro con una pinza, vamos sacando y sale nada más que lo de dentro. Y entonces queda lo de dentro vacío sin tener que tocarlo de fuera. Qué fantástico. Suturamos y Quedó impecable. no le molesta aparente. nada al Qué paciente. bueno. tenés que manejar el bisturí, ese Claro, manejo del bisturí. claro. Pero es una solución muy buena, sin tener que dejarle un agujero en el paladar, Claro. literalmente, porque eso molesta mucho. Sí. No puedes comer bien, te duele la lengua. Sí, seguro. Para más es muy sensible todo eso. Cuando, no sé, comemos algo, no sé, un Sí. pororó, lo que se dice, te queda en la encía o en el Y algo paladar, un poco caliente te molesta. duele. Sí, no. Esa técnica de hacer en sobre Sí. es espectacular. Y muchas veces por eso lo que se hace es que en la misma zona donde necesitas alargar el colgajo, hacer la incisión y hacer lo mismo. Alargás y si no del fondo, hacer la misma Claro, ahí incisión. mismo. Un rolling se llama. Sí. Como un tejido enrollado y sacás de dentro y aumentaste un montón y ahora suturas. Siempre cuando se hace eso hay que poner la encía más o menos a la mitad del tamaño de la corona porque tiende a retraerse. Hay que dar unos puntos para que quede alto, Claro. suturar bien la corona y siempre hay una retracción muscular, por eso hay que desbridar la musculatura. Tiene una técnica que tenés que manejar, si no todo lo que haces a la semana otra vez está abajo, Claro. otra vez está abajo. Qué increíble. Bueno, esto me sorprendió. Nunca pensé que se podía hacer una cosa así. Sí, tienes que tener en cuenta cuando nosotros hacemos una extracción y hacemos un implante inmediato por extracción, nosotros cuando sacamos se queda un agujero así de grande. Claro. Colocamos el implante y ahora se queda un agujero igual. Entonces tenemos que hacer una incisión en la parte de fuera casi siempre, levantamos y de ahí hacemos unas incisiones y vamos trayendo y tenemos que cerrar o totalmente o casi totalmente. Y ya después a los 15, 20 días eso ya se cierra Claro. por segunda intención. Pero tenemos que acercar ese colgajo. Claro. Si dejamos abierto se va a meter Claro, comida, claro, o sea, claro. va a fracasar seguro. Qué increíble. Bueno, aprendemos todos los días algo, gracias a Dios. Hacemos un corte y volvemos ya. Estoy maravillada. El doctor no usa lentes, tiene una visión perfecta. Solamente tengo unos lentes que son para ver la televisión para que no me canse la vista. Qué genial. Hace 25, 26 años que me mandaron y con eso, perfecto. Bueno, pero es joven luego, por eso. Bueno, veamos ahora, por favor, las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. A ver. ¿Fumar y beber alcohol en exceso puede causar periimplantitis? Puede causar si después puede causar periimplantitis, caries, reabsorción gingival, inflamación gingival, lesiones en el paladar, va a ser una sensación como que tener el paladar como quemado, todo eso, lógicamente todo en exceso va a provocar. O sea que, como siempre dijimos, el alcohol y el tabaco mejor no y el alcohol, pues, medida. Sí, no, fumar y beber alcohol en exceso te puede traer problemas en todo, en tu vida, Riñón, hígado, en la pulmón, vida entera. estómago, todo completo. Claro. Vamos con otra consulta, a ver. ¿Cuál es la frecuencia recomendada de revisiones odontológicas para el correcto control de los implantes dentales? Sí, al principio, como ya dijimos, hoy terminamos el caso, está bien el paciente, hoy le damos de alta, a la semana viene otra vez. Está muy bien, pero a la semana viene. Si nota algo en la semana, tiene que avisar. Mira, noto presión aquí, noto presión allí, ¿qué hago? Si no nota nada, no dice nada, pero en la revisión a la semana se le vuelve a mirar porque es bueno, porque muchas veces el paciente no se da cuenta y nosotros nos damos cuenta de otros detalles. A partir de ahí, a los 3 meses, después a los 6 meses, y si todo va bien, una vez al año.
Solamente volveríamos a los 6 meses si el paciente tiene problemas de encía, vemos que no se lava, vemos que hay algún problema, entonces sí tendría que venir cada 6 meses. Perfecto. Bueno, y la última consultita. ¿La diabetes puede influir en el desarrollo de la periimplantitis? La diabetes influye en la cicatrización de los tejidos blandos, pero desarrollar periimplantitis como por sí no. Como dije antes, puede influir en la inflamación de la encía, puede tener una inflamación, enrojecimiento, pero ya está. O sea, todo eso se controla con higiene y yendo a las revisiones. Es cierto que muchas veces el paciente el diabético tiene más problemas de encía, ¿cierto? Tiene más inflamación, puede tener más tendencia, pero si se cuida no tiene por qué tener directamente una periimplantitis. Volvemos a lo mismo, hay una debilidad porque tenés esa patología, estás controlado, pero si controlas más, si sos constante, no tenés por qué tener más complicaciones. Ya, perfecto, súper claro. Muy bien, nosotros llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerte a vos que nos acompañaste y, por supuesto, súper agradecerle al doctor César Blaires por estar acá con nosotros. Gracias, doctor. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.